Ok, chavos, esta sesión les va a agradar especialmente porque, bueno, ya concluimos toda la parte pesada. Yo sé que es complicado, yo sé que no es fácil, ¿no? No es fácil porque pues, fue una demostración larga, ¿no? Y una explicación de principios larga. Yo les hago todo esto pues porque se dice, ¿no? Que en ingeniería nada más trabajamos al formulazo y bueno, no debe ser así. Se deben hacer las demostraciones, se deben hacer las deducciones claramente para que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, todo eso que hicimos culmina en esta clase o en esto que vamos a poner ahorita. Vamos a definir muy claramente ya las fórmulas. Ahora sí, las fórmulas con las que vamos a trabajar. Después de todo el trabajo que hicimos, nada más las vamos a aterrizar, ¿ok? Ya con estas fórmulas, ahora sí, tal cual están, vamos nosotros a calcular nuestro jacobiano. Entonces, ya es muy sencillo porque nosotros habíamos dicho que podíamos, por ejemplo, agrupar por columnas, ¿no? Y de antemano recuerden, ¿no? Les voy a poner aquí, agrupando por columnas. Agrupando por columnas. Ok, y habíamos dicho que teníamos dos jacobianos, o dos partes del jacobiano. Teníamos la parte tangencial y teníamos la parte angular, ¿no? De velocidades. Entonces teníamos esta parte de aquí, que era jmi, era igual. Y por columnas, nosotros tendríamos una columna de este que equivale a J1, J2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta J enésimo, ¿no? J enésimo, por columnas. Pero también nosotros teníamos la parte angular. Entonces teníamos esto que era angular. Y teníamos 1, la columna 1, la columna 2 y la columna enésima. Recuerden, es bien importante esto, chavos. Ustedes lo ven ahorita como un vector, pero en realidad cada una de estas dos es una matriz de 3 filas, ¿no? Este es de 3 filas por n columnas. Entonces, esto es una matriz de 3 por n. Entonces, se los pongo aquí enfrente, se los voy a poner con otro color. Acuérdense que esta es de 3 por n y que esta también es de 3 n, y que en conjunto estas dos ya como matriz me van a hacer una matriz de 6 filas por n columnas, como ya lo habíamos dicho al principio, ¿no? Siempre es así. Estas 3 filas del primero, del jacobiano en la parte tangencial, equivalen a la velocidad cartesiana, x, y y z, ¿ok? Entonces esto va a tener un j b en x, un j mi en y otro también en z, ¿ok? Y este de acá abajo va a tener una parte de velocidad angular también en torno a x, velocidad angular en torno a y velocidad angular en torno a z. Por eso nos queda una matriz de 6 por n, ¿no? Justamente. Esto todo esto es cartesiano. Cartesiano, ¿ok? Acuérdense, recuerden, no se les olvide, el jacobiano nos ayuda a, como la cinemática directa, pasar del espacio articular. ¿Qué velocidades articulares tengo yo? Mi articulación 1 se está moviendo a 30 radianes sobre segundo y la 2 a 25 radianes sobre segundo. Teniendo esa información, pasarlo a velocidades del efector final, ¿no? Mi efector final se está trasladando a 5 metros sobre segundo en X, a 3 metros sobre segundo en Y y a 2 en Z, ¿no? Y aparte, mi efector final está rotando a una velocidad de, no sé, 2 radianes sobre segundo en X, 3 radianes sobre segundo en Y y 1 radian sobre segundo en Z, ¿no? Para eso me sirve de articulaciones a cartesiano. Esa es la idea de todo lo que hemos hecho, que no se les olvide porque es lo más importante. Entonces, esto es por columnas y ya lo vieron, que sigue, pues justamente agruparlo en un solo jacobiano, ¿no? Entonces, agrupamos ahora, agrupando la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿no? Que son las dos que tenemos aquí en 2 filas. Vamos a agrupar este y este en uno solo, como ya lo habíamos dicho. Y esto nos da como resultado ya el jacobiano completo, ¿no? J de n a 0. Y esto es igual, ya lo habíamos dicho antes, a un J de b y J, ¿qué falta? De omega. Los agarro y los junto en una sola matriz, ¿no? Y estos también van a estar divididos en columnas como hace rato. Y sus columnas van a ser J1, J2,
J3 y así sucesivamente hasta J enésimo, ¿no? Dependiendo de cuántas columnas tenemos. ¿Qué nos va a decir el número de columnas? Bueno, el número de articulaciones. Esta es la columna de la articulación 1, de la articulación 2, de la articulación 3. Entonces, interprétenlo. Eso es lo más importante, digo. Hicimos muchos cálculos, se hace complicado, pero vean, las filas, las 6 filas que tengo son velocidades cartesianas y velocidades angulares en el espacio, perdón, velocidades tangenciales y velocidades angulares, todas en el espacio cartesiano. Estas son las filas y las columnas equivalen a la velocidad de cada articulación. Es importante que tengan esto bien claro porque el jacobiano nosotros lo vamos a calcular así, por columnas, como ya dijimos. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo calculamos, aquí se los voy a poner, es más. El jacobiano se calcula, al menos por este método que yo les estoy enseñando, se calcula por columnas. En el otro método, en el que yo enseñaba el semestre pasado, ustedes lo pueden consultar en el libro de Craig, ese otro método de propagación de velocidades es mucho más extenso y lo calcula por filas. Esta vez lo estoy enseñando por columnas y van a ver que los ejercicios van a ser mucho más sencillos, ¿no? Ok, bueno, si se calcula por columnas, acuérdense que tenemos, y cada columna, recuerden, cada columna equivale a un tipo de articulación, a una articulación, perdón, esta es la de la articulación 1, la articulación 2, la 3, la 4, la enésima, debemos tener bien claro qué tipo de articulación es, si es cartesiana o si es prismática. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle aquí los casos, pero ya lo vamos a aterrizar en nuestra última, en nuestras últimas fórmulas, ¿no? Entonces vamos a poner que el caso 1, pues que sean las de revolución, ¿no? Entonces son articulaciones de revolución o de revoluta, ¿no? De las que giran. Y allí nada más juntamos las dos cosas que nosotros ya demostramos en nuestras sesiones pasadas. Y decimos que si queremos calcular una columna de nuestro jacobiano, la columna iésima de nuestro jacobiano, que es una articulación de revolución, lo vamos a hacer de esta forma. Nada más juntamos las dos expresiones que ya teníamos. Para la parte de nuestra velocidad tangencial, lo hacemos así, con la expresión de la sesión pasada, que fue ZI menos 1, producto cruz, con la posición, fíjense, interpreten esto, ¿no? Es el eje anterior, el eje Z anterior, vamos a hacer el producto cruz con la resta de la posición de nuestro punto de interés, que por lo general, le puse teta, no es teta, la resta de la posición de nuestro punto de interés, que por lo general es el efector final, o sea, la posición enésima, menos la posición de nuestro sistema de referencia anterior, ¿ok? Y menos 1. Aquí vamos a tener que hacer restas de vectores y productos cruz. Eso para la velocidad tangencial. Para la velocidad angular lo vamos a hacer con nada más el eje Z y menos 1. Está súper fácil. Ahí está. ¿Ok? Ese es el caso 1. ¿Qué pasa ahora si la columna con la que vamos a trabajar, la segunda columna, es decir, el caso 2, este de aquí, equivale o tiene una articulación prismática? Vean el orden, ¿eh? O sea, vean también el orden. Así como aquí arriba primero iban las tangenciales y luego las angulares, esto de aquí, esto es tangencial y esto es angular, velocidad angular, ¿no? Tangencial y angular. Okay. Y para el otro caso, lo mismo. Si yo quiero calcular el jacobiano en mi columna iésima, pero ahora es una prismática, es mucho más sencillo, porque su velocidad en la parte tangencial simple y sencillamente va a ser Z y menos 1. Ya lo vimos, lo demostramos. Y la velocidad angular, recuerden que las articulaciones prismáticas no agregan velocidades angulares, por lo tanto va a ser 0. Y ya. Con estas dos ecuaciones, con estas dos fórmulas vectoriales que tenemos aquí, con estas dos, esta y esta, con esas dos vamos a resolver todos los ejercicios. De nuevo, esta es la parte tangencial y esta es la parte angular. Tangencial. Velocidad tangencial, velocidad angular. Y con eso calculamos nuestro jacobiano. Es muy, muy, muy sencillo por este método.
La demostración fue larga, fue compleja, pero por este método es mucho más sencillo, por el de, ¿cómo se llama? El que les decía del semestre pasado, de propagación de velocidades se hace muy extenso, se hace muy largo, hay que ir iterando, de hecho es iterativo, hay que estar iterando, 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 y es muy tardado, te echas muchas hojas. Aquí lo vamos a hacer en 2, 3 patadas. Sonrían, siéntanse felices porque para términos de examen eso les va a ayudar un montón. Pero queda en ustedes ver las demostraciones que hicimos y tratar de entender, ¿no? Digo, los cálculos los haces, pero entender la esencia de lo que estamos haciendo es lo importante. Entonces, por favor, estudien esa parte. La siguiente sesión ya vamos ahora sí con ejercicios, chavos. Espero que haya quedado claro. Anoten muy bien estas fórmulas, ténganlas a la mano a la hora de hacer sus ejercicios y su examen. Estas dos que están justo ahorita en pantalla, estos dos casos, ¿ok? Bueno, gracias, chavos. Hasta luego.